Seguimos entregando fajones paleteados, chicos. Miren estos hermosos. No los podía enviar sin dejar evidencia de la cosa tan linda. Mire esta combinación. Bueno, este me gustó mucho, pero el próximo que voy a hacer lo voy a colocar acá un poquito de negro. Siento que se va a ver más lindo. Pero este es para la mochila Cruz en Rombo y lleva esos colores. Entonces siento que quedó perfecto. Ya lo tengo pensado para otra mochila que sí necesita que lleve más color oscuro acá. Y miren esto. Qué hermosura, muchachas, estoy feliz. Este fajón es delgado de 4 centímetros, este sí creo que es casi de 6. Miren lo hermosos, con mechas, fajones de 1,30 m creo que quedaron. Sí, creo que de 1,30 m. Miren, chicos, lo hermoso de los fajones. ¿Qué tal les parece? Y aquí tenemos a nuestro compañero que está terminando. Miren, chicas, aquí está terminando. Bueno, otro no, otros. De este telar salen 5 fajones con mechas. Mire, tiene capas y más capas y más capas y más capas. Este fajón está diseñado para que salgan 10 metros. Pero como estos fajones quedan de 1,30 m y aparte quedan con mechas, entonces salen más o menos 5 fajones. Estamos, mejor dicho, lo estamos confirmando, miren. Ahí tengo el mismo diseño, pero son varios fajones. Y acá tenemos el hermoso artesano que teje muy bello. A ver qué es lo que hace ese chico. Nada, vea. Manipular hilos, pasar la trama, nada más. Sencillísimo, fácil. No, mentiras, tiene su lado de técnica, muchachos. Pasa hilo. Nada. Ahí, ¿sí ven, chicos? Así de fácil. Y de esa forma se saca cualquiera de estos fajones. Bueno, ahí hay un par entorchados, pero miren. Vea esto tan bello. Miren esto tan bello. No, mejor dicho, muchachos, aquí me quedaría enseñándoles todos los fajones tan hermosos que tenemos.